No hay golpe más duro que darte cuenta de que toda tu vida fue negociada sin tu consentimiento. Quédate conmigo hasta el final, porque te vas a identificar. Andrea despertó ese día con una sensación pesada en el pecho. No era una tristeza nueva, era una mezcla de resignación y miedo que se le había alojado desde que supo que su madre, Lupita, había pactado su matrimonio con don Antonio. El hombre más rico del pueblo, 30 años mayor que ella, con una sonrisa torcida y manos que hablaban más de poder que de ternura. Andrea tenía 22, una juventud callada, educada para obedecer y agradecer, aunque su voz gritara por dentro. Su madre justificaba todo con la enfermedad. «No quiero morirme sin verte asegurada, hija». Esa frase se repetía como un rezo cada vez que Andrea intentaba cuestionar algo. Y aunque le dolía, no sabía cómo desobedecer. El pueblo era pequeño. Todos murmuraban, todos sabían. Andrea era la chica que se casaría por lástima, por deber, no por amor. Y eso la estaba rompiendo por dentro, aunque aún no tuviera el valor de admitirlo. El día siguió su curso como tantos otros, con la misma rutina empolvada por el calor y los susurros ajenos. Andrea fue al mercado a comprar lo que su madre le había pedido: naranjas, pan y ungüentos. Caminaba con la cabeza gacha, deseando desaparecer. Y fue entonces, entre los puestos de verduras y las miradas curiosas, que lo vio. Un rostro nuevo en un pueblo donde todos se conocían. Alto, de ojos claros y gesto amable, vestido con una bata blanca que contrastaba con la tierra del lugar. Era el nuevo doctor, eso supo después. Pero en ese instante solo fue un cruce de miradas que la sacudió como un relámpago. Por primera vez en semanas, su pecho se abrió para dejar pasar algo distinto al miedo. Una chispa, una duda, un deseo. No hablaron, pero Andrea caminó de regreso a casa con un temblor en las manos y una pregunta muda que le daba vueltas por dentro. ¿Y si su vida pudiera ser otra? Andrea no mencionó nada al llegar a casa. Su madre la esperaba en la cocina, sentada junto a una taza de té caliente que ni siquiera había probado. Su piel seguía tan pálida como en las últimas semanas, y su voz, suave pero autoritaria, le recordó a Andrea que debía probarse el vestido de novia esa tarde. El sastre pasaría a hacer los últimos arreglos. Andrea asintió en silencio, pero por dentro algo se había movido. No podía dejar de pensar en aquel doctor, en sus ojos sinceros, en la forma en que había notado su presencia sin pronunciar una palabra. Era una tontería, se repetía, pero la sensación seguía ahí, inamovible. Subió al cuarto, abrió la caja del vestido y lo miró con repulsión. No era suyo, no era ella. Era una prenda diseñada para amarrarla a un destino ajeno, una promesa impuesta, vacía de significado. Se sentó en la cama, con el vestido sobre las piernas, y por primera vez se permitió llorar. No de tristeza, sino de impotencia. Al día siguiente, el doctor apareció en la plaza del pueblo, ofreciendo consultas gratuitas como forma de presentarse a la comunidad. Andrea no tenía ningún motivo médico, pero su cuerpo pareció decidir por ella. Caminó hasta la pequeña carpa, donde él atendía, y esperó su turno con el corazón desbocado. Cuando le llegó el momento, entró temblando. El doctor la saludó con cortesía, sin reconocimientos evidentes, como si no recordara aquella mirada compartida. Pero cuando Andrea se sentó, él levantó la vista y sonrió con una calidez que la desarmó. Ella inventó una molestia estomacal para justificar su presencia. Él escuchó sin interrumpir, como si supiera que no era eso lo que realmente dolía. En un momento, su tono cambió. Le preguntó si estaba bien, pero no en el sentido médico. Andrea lo miró fijamente, y entonces lo supo. Él había visto su tristeza, y eso la hizo sentir menos sola. Desde ese encuentro, Andrea buscaba cualquier excusa para cruzarse con el doctor. Él, cuyo nombre era Julián, siempre la trataba con una mezcla de respeto y atención que ella no estaba acostumbrada a recibir.
Nunca cruzaron una línea, nunca hablaron de más. Pero en cada intercambio breve, Andrea sentía como algo dentro de ella volvía a la vida. Había pasado tanto tiempo apagando sus propios deseos que se había olvidado de cómo se sentía ser mirada con ternura. Julián no era del pueblo, no conocía sus normas no escritas, ni las miradas de juicio que a Andrea ya no le dolían porque se había vuelto inmune. Pero en su presencia se permitía imaginar una versión de sí misma que no existía solo para complacer. Empezó a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos: el color del cielo, el olor del pan recién horneado, la música de una radio lejana. Detalles pequeños que anunciaban que algo en ella se estaba despertando. Aún así, el matrimonio seguía su curso. Don Antonio era puntual y generoso en sus visitas, siempre trayendo algún regalo para Lupita y hablando del futuro prometedor que Andrea tendría como su esposa. Andrea fingía escuchar, sonreía con educación, pero su mente estaba en otra parte, en una vida que no conocía, pero que deseaba con una intensidad nueva. La culpa la mordía por dentro. ¿Cómo podía pensar en escapar si su madre estaba enferma? ¿Cómo podía soñar con otra cosa cuando Lupita se había sacrificado tanto por ella? Esa era la narrativa que le habían repetido durante años, y estaba tan arraigada que incluso los latidos de su corazón empezaban a parecerle un acto de traición. Pero cada vez que veía a Julián, esa culpa se mezclaba con otra emoción aún más fuerte, la intuición de que algo no encajaba. ¿Por qué su madre, tan débil, tenía energía para controlar cada detalle de la boda? ¿Por qué sus medicamentos nunca cambiaban, aunque los síntomas sí? La duda se instaló, silenciosa pero insistente. Fue en una tarde nublada cuando Andrea se atrevió a hacer algo impensable. Le preguntó a Julián si podía revisar los medicamentos de su madre. Lo hizo con tono casual, como si hablara de otra persona, pero Julián captó la intención de inmediato. Le pidió ver las recetas, los frascos, los informes médicos. Andrea, nerviosa, accedió. Al día siguiente, escondida de su madre, metió todos los papeles y envases en una bolsa y se los llevó al consultorio. Julián los revisó con detenimiento, en silencio. Su ceño se fue frunciendo a medida que avanzaba. Cuando terminó, la miró con una mezcla de cuidado y seriedad. Le explicó que los medicamentos eran placebos, vitaminas comunes, y que no había pruebas reales de ninguna enfermedad grave. Andrea se quedó paralizada. Quiso hablar, pero no salía nada de su boca. Era como si todo lo que sospechaba, pero no quería ver, se hubiera materializado de golpe. Su madre no estaba enferma. Había mentido. Todo ese sacrificio, todo ese chantaje emocional se desmoronaba como una pared podrida por dentro. Volvió a casa con las manos heladas y el alma sacudida. Lupita la recibió con la misma voz dulzona de siempre, preguntando por qué había tardado tanto. Andrea la miró como si la viera por primera vez. Notó la forma en que se movía con soltura, cómo organizaba la casa, cómo discutía con los proveedores de la boda por teléfono. No era una mujer moribunda, era una estratega, y Andrea, durante años, había sido su pieza más valiosa. Esa noche no durmió. Pensó en su infancia, en todas las veces que su madre usó la lástima para controlar decisiones, en cómo la hacía sentir culpable por desear algo distinto. Y pensó en Julián, en su rostro honesto, en su forma de hablar sin presionar, en cómo le había dado información sin decirle qué hacer. Andrea entendió, con dolor, que había llegado el momento de decidir por sí misma. Por primera vez tenía en sus manos una verdad que no podía ignorar. A la mañana siguiente, Andrea se levantó temprano y preparó el desayuno como siempre. Pero esa vez lo hizo con movimientos calculados, como si cada gesto formara parte de una coreografía interior que solo ella conocía.
Observó a su madre mientras comía con aparente debilidad, suspirando entre bocados, como si cada cucharada fuera una hazaña. Andrea la escuchó en silencio, con el estómago hecho un nudo. Esperó a que Lupita terminara de hablar sobre las flores de la boda, y luego, sin rodeos, le preguntó por qué había fingido estar enferma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez, Lupita no tuvo una respuesta inmediata. Titubeó, intentó negar, luego desviar, después acusarla de ser ingrata. Pero Andrea ya no era la misma. Le mostró los papeles, los frascos, el análisis de Julián. No gritó, no lloró, solo habló con una calma que nacía de una furia contenida durante años. «Quiero saber la verdad, mamá», dijo, «toda». Y entonces la vio romperse. Lupita se defendió como pudo. Dijo que solo quería lo mejor para ella, que don Antonio aseguraba un futuro estable, que sin ese matrimonio ambas terminarían en la calle. Habló de miedo, de inseguridad, de cómo el pueblo castigaba a las mujeres solas, pero en ningún momento mencionó el amor, ni la libertad de Andrea, ni sus deseos. Para Lupita, la vida era una serie de decisiones estratégicas en las que los sentimientos eran un lujo innecesario. Andrea la escuchó todo el tiempo sin interrumpir, pero en su interior sentía cómo algo se quebraba para siempre. Entendía que su madre también había sido víctima de ese sistema de poder, de esas reglas de supervivencia disfrazadas de tradición, pero también sabía que seguir esa cadena era una elección, y ella no iba a repetirla. Cuando terminó la conversación, Andrea no pidió permiso, solo dijo, «No me voy a casar». Se levantó de la mesa y subió las escaleras con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El anuncio de Andrea cayó como una bomba en la casa y poco después en el pueblo entero. La noticia se esparció con la velocidad típica de los lugares donde todos se conocen y todo se comenta. La hija de Lupita había cancelado su boda con don Antonio. Nadie entendía los motivos reales, pero las versiones no tardaron en aparecer. Que era una caprichosa, que estaba influenciada por el médico, que no quería cumplir con su deber. Andrea no salió de casa durante un par de días, no por vergüenza, sino porque necesitaba respirar, pensar, reconstruirse desde dentro. Durante años había vivido a la sombra de decisiones ajenas y ahora, por fin, estaba sola con sus pensamientos. Julián pasó a verla, no como doctor, sino como alguien que se había convertido en una especie de refugio. Ella lo recibió con una mezcla de gratitud y confusión. No sabían qué eran ni qué serían, pero él no le exigía definiciones. Solo le recordó algo que ella ya había comenzado a entender. No necesitas permiso para ser libre. Ese mismo día, don Antonio llegó a la casa, golpeó la puerta con firmeza y pidió hablar con Andrea. Lupita intentó interponerse, pero Andrea bajó las escaleras y enfrentó al hombre que, hasta hacía poco, representaba su destino impuesto. Él se mostró sorprendido, incluso molesto, por su decisión. Usó frases como acuerdo, respeto y compromiso. Habló de los beneficios que ella estaba dejando pasar, del escándalo que estaba provocando, del dinero invertido. Pero Andrea no se dejó intimidar. Ya no. Le dijo que no era un trato de negocios, que su vida no estaba en venta. Don Antonio la miró con desdén, lanzó una última amenaza velada sobre lo difícil que sería vivir en ese pueblo después de deshonrarlo, y se fue sin despedirse. Andrea sintió miedo, sí, pero era un miedo distinto, uno que no paralizaba, sino que empujaba. Estaba rompiendo un sistema y eso dolía, pero también liberaba. La primera noche después de haber enfrentado a don Antonio fue difícil. Andrea no pudo dormir. Daba vueltas en la cama mientras escuchaba a su madre llorar en el cuarto contiguo, un llanto que mezclaba rabia, frustración y derrota. Pero Andrea ya no era la niña que buscaba consuelo en esas lágrimas. Ahora entendía que el dolor de su madre era real.
pero no era su responsabilidad cargarlo. Por la mañana salió de casa con el rostro firme, sabiendo que cada paso que daba era observado. El carnicero bajó la voz cuando la vio, la vecina del frente se persignó con discreción, y un grupo de señoras murmuraba sin ocultar la desaprobación. Aún así, Andrea mantuvo la cabeza erguida. Fue a la panadería, al mercado, a la farmacia. No iba por necesidad, sino para marcar territorio, para dejar claro que seguía allí, que no se iba a esconder. Nadie le sonrió, nadie la saludó, pero tampoco la detuvieron. Y eso, de algún modo, fue suficiente. Esa misma tarde, Julián la invitó a dar un paseo fuera del pueblo. Andrea dudó al principio, pero luego aceptó. Tomaron una camioneta vieja que él había alquilado y condujeron hasta una colina cercana, desde donde se veía todo el caserío extendido como una maqueta triste. Andrea no hablaba mucho, pero Julián tampoco llenaba los silencios con frases vacías. Solo estaban ahí, respirando un aire distinto, lejos de la presión de las paredes que la habían contenido toda su vida. En un momento él le preguntó qué quería hacer ahora. Andrea miró el horizonte por un largo rato antes de responder. No tenía una respuesta clara, pero sí una certeza. No quería volver a vivir bajo decisiones ajenas. «No sé a dónde ir», dijo finalmente, «pero sé que ya no quiero quedarme donde no soy yo». Esa frase, aunque sencilla, fue un punto de partida. No para una historia romántica, ni para un final feliz inmediato, sino para una reconstrucción real, paso a paso. Los días siguientes fueron una mezcla de pequeñas decisiones y grandes incomodidades. Andrea comenzó a poner límites dentro de su propia casa. Se negó a hablar más del matrimonio cancelado. Dejó de atender llamadas relacionadas con la boda y empezó a buscar trabajos en los pueblos cercanos. No tenía un título, pero sí habilidades. Sabía coser, cocinar y tenía buen trato con la gente, cuando no la miraban con desprecio. Al principio, Lupita intentó presionarla con comentarios pasivo-agresivos, diciendo cosas como «Ya verás lo difícil que es sobrevivir sin un hombre» o «No todos los días se recibe una oportunidad como esa». Pero Andrea no respondía. Había aprendido que discutir con quien no quiere cambiar es como hablar con una puerta cerrada. En lugar de eso, volcaba su energía en cosas prácticas. Preparaba currículums sencillos, preguntaba por encargos y ayudaba en la clínica de Julián cuando podía. Su mundo ya no giraba alrededor del deber, sino de la posibilidad, y eso, por sí solo, ya era un triunfo. Una tarde, mientras recogía unas telas en la costurera del pueblo vecino, Andrea escuchó sin querer a dos mujeres hablar de ella. No se escondieron al verla, al contrario, la miraron con esa mezcla de lástima y burla que duele más que un insulto. «Ahí va la que se cree libre», dijo una. «Va a volver arrastrándose cuando la vida le enseñe cómo son las cosas». Andrea tragó saliva pero no respondió. En otro tiempo, esas palabras la habrían destruido. Ahora, aunque dolían, no la detenían. Comprendía que no podía cambiar lo que los demás pensaban, pero sí cómo eso la afectaba. Esa noche le contó a Julián lo ocurrido. Él no le ofreció frases motivadoras ni promesas vacías. Solo le dijo, «Las decisiones valientes siempre incomodan a los cobardes». Andrea sonrió. No por la frase, sino por saber que había alguien que veía su valor más allá del escándalo. Poco a poco, iba entendiendo que su historia no tenía que ser aprobada por nadie para ser válida. Un domingo por la mañana, mientras Andrea colgaba ropa en el patio, Lupita salió a tomar el sol, como hacía semanas no lo hacía. Llevaba el rostro cubierto con una sombrilla y hablaba por teléfono con una tía que vivía en la capital. Andrea no quiso escuchar, pero alcanzó a oír su nombre, seguido de la palabra vergüenza. Sintió un pinchazo en el pecho, una punzada vieja, pero conocida. Entró a la casa sin decir nada. En la cocina vio una de las cartas que don Antonio había enviado después del escándalo. No la había abierto,
pero Lupita sí. Al lado de la carta, una nota en letra temblorosa. Todavía estás a tiempo de corregir esto. Andrea la tomó, la leyó con calma y luego la rompió en 4 partes, sin rabia, solo con la certeza de que no iba a volver atrás. Después la arrojó al fuego de la cocina, y mientras veía las cenizas subir por la chimenea, sintió algo parecido a paz. No era un triunfo completo, pero sí un cierre. Esa misma tarde, Julián la invitó a participar en una jornada de atención comunitaria en un pueblo vecino. Era una actividad pequeña, con otros voluntarios de la región, pero significaba salir, moverse, involucrarse. Andrea aceptó. Pasó el día ayudando a organizar turnos, entregando medicamentos y hablando con mujeres mayores que la miraban con dulzura, sin saber nada de su historia. Fue la primera vez en mucho tiempo que se sintió útil, sin cargar una deuda emocional. Al final de la jornada, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, Julián le ofreció un café en un puesto ambulante. Sentados en un banco de madera, hablaron de cosas simples: libros, comidas favoritas, lugares a los que querían viajar. No hablaron de futuro ni de sentimientos, pero Andrea lo miró con otros ojos. No porque él fuera su salvación, sino porque le recordaba que podía tener una vida elegida. Y por primera vez se permitió imaginarse queriendo a alguien sin miedo. Con el paso de las semanas, Andrea empezó a construir una rutina propia. No era perfecta ni brillante, pero era suya. Empezó a ayudar con frecuencia en la clínica, aprendió a registrar pacientes, a ordenar medicamentos, incluso a tomar signos vitales básicos. Julián la trataba como igual, sin paternalismos ni expectativas ocultas. A veces almorzaban juntos en silencio, y otras veces compartían historias del día a día, sin presiones. Andrea también comenzó a ganar dinero haciendo reparaciones de ropa desde casa. Varias mujeres del pueblo vecino le encargaban vestidos, uniformes o cortinas. Su nombre empezaba a circular, no como la que canceló la boda, sino como la que cose bien o la que ayuda en el centro médico. Aunque no lo decía en voz alta, Andrea sentía algo nuevo por dentro. Dignidad. No por lo que tenía, sino por lo que hacía. Cada pequeño ingreso, cada conversación que no giraba en torno al escándalo, era un ladrillo más en la reconstrucción de su identidad. Un día, mientras caminaba de regreso a casa con una bolsa de telas en la mano, se cruzó con una antigua amiga de la infancia, Teresa. Hacía años que no hablaban realmente, y Andrea no sabía qué esperar. Pero Teresa la saludó con una sonrisa sincera y le dijo, sin rodeos: «Hiciste lo que yo nunca me atreví a hacer». Andrea no supo qué responder, solo asintió y sonrió con discreción. Fue una de esas frases que se te quedan clavadas. Esa noche pensó en todas las mujeres que conocía, en cómo tantas habían cedido su voz para complacer, para sobrevivir, para no molestar. Entendió que su acto, aunque solitario y lleno de dudas, había resonado en otras, que su desobediencia, tan criticada, también era una especie de permiso para otras a romper el molde. Andrea no buscaba ser ejemplo de nadie, pero al ver su reflejo en ese pensamiento, comprendió que su historia no era solo personal, era también un eco en la vida de otras. Poco después de ese encuentro con Teresa, Andrea decidió hacer algo que venía posponiendo: redecorar su cuarto. No tenía dinero para muebles nuevos ni pintura fresca, pero empezó moviendo la cama del lugar, sacando la caja del vestido de novia que seguía escondida en el fondo del armario y tirando papeles viejos que ya no decían nada. Colgó una manta colorida en la pared, tejida por su abuela, y colocó en el escritorio una pequeña planta que le había regalado una señora del centro médico. No era un cambio radical, pero sí simbólico. Cada objeto que removía era una parte de sí misma que se negaba a seguir habitando una historia que ya no era suya. En el espejo, por primera vez en mucho tiempo, no se vio triste. Se vio cansada, sí,
pero también firme. Era otra. No alguien completamente nueva, sino alguien que había aprendido a mirar su reflejo sin buscar aprobación. Mientras tanto, la relación con Lupita seguía tensa, pero diferente. Había una distancia nueva, una especie de tregua silenciosa que ambas respetaban. Andrea había dejado de intentar convencerla de nada, y su madre, aunque no lo admitía, había comenzado a notar que su hija no se doblegaría más. Una tarde, Lupita entró a su cuarto sin avisar y dejó una taza de té en la mesa. No dijo nada, no pidió nada, solo la dejó ahí y se fue. Andrea interpretó ese gesto no como reconciliación, sino como una señal de rendición. Su madre ya no tenía poder sobre ella. Y eso bastaba. Esa noche, Andrea se acostó temprano, sin ansiedad, sin pesadillas. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez en años, no tenía miedo al día siguiente. Dormía en su cama, en su cuarto, con su vida. Una vida que dolía, que costaba, que todavía tambaleaba, pero que al fin era suya. A la semana siguiente, se realizó una feria de salud en la plaza del pueblo. Julián le pidió a Andrea que lo ayudara con la organización. Aunque al principio dudó, sabía que exponerse nuevamente ante todos sería incómodo. Aceptó. El día del evento, vistió una camisa sencilla, se ató el cabello y llegó temprano. Montaron carpas, organizaron los turnos y prepararon materiales informativos. A medida que pasaban las horas, la tensión inicial fue dando paso a una sensación inesperada: pertenencia. Algunas personas la saludaban con cautela, otras fingían no verla, pero muchas más le sonreían con respeto. Un respeto distinto, el que se gana no por encajar, sino por resistir. Durante un descanso, una mujer mayor se le acercó y le dijo en voz baja: «Hiciste bien, hija. No te dejes pisar. A mí no me alcanzó el valor». Andrea sintió un nudo en la garganta. Le tomó la mano con suavidad y asintió sin palabras. No necesitaba más que eso. Al final de la jornada, Julián y ella se sentaron en la escalinata de la iglesia, viendo cómo el sol teñía de naranja las paredes antiguas del pueblo. No hablaban mucho. Solo compartían el silencio cómodo de quienes no necesitan llenar los vacíos con promesas. Andrea apoyó la cabeza en su hombro por un instante. No era una declaración de amor ni un compromiso. Era un gesto simple, nacido del agradecimiento y de la calma que él le inspiraba. Julián, como siempre, no presionó. Solo le dijo: «Hoy te vi diferente». Andrea sonrió sin mirarlo y respondió: «Hoy me sentí distinta». Esa frase la acompañaría los días siguientes como una especie de ancla, porque no se trataba solo de él, ni de su madre, ni del pueblo. Se trataba de ella, de la mujer que se estaba permitiendo existir por sí misma, por fin. Con el paso del tiempo, Andrea se volvió casi invisible para los rumores. No porque dejaran de hablar, sino porque ella dejó de escucharlos. Descubrió que la libertad no llega de golpe, sino en pequeñas elecciones diarias. Decir que no, no justificar cada paso, respirar sin pedir permiso. Seguía viviendo en la misma casa, pero ya no era prisionera de sus paredes. Hacía encargos de costura, colaboraba en la clínica y, de a poco, armaba una red de mujeres que compartían ideas, consejos, trabajos. Algunas se reunían una vez por semana en la casa de Andrea para coser, conversar o simplemente estar. Lo que comenzó como una excusa para pasar el rato se convirtió en algo más profundo, un espacio seguro donde ninguna tenía que fingir. Allí, Andrea descubrió otra forma de resistencia, una que no dependía de confrontaciones abiertas, sino de la construcción paciente de otra forma de vida, más silenciosa, pero igual de poderosa. Una noche, mientras lavaba los platos, Lupita se acercó despacio y se quedó en la puerta sin decir nada. Andrea la miró de reojo, esperando algún reproche o comentario envenenado, pero no llegó. En su lugar, su madre dijo con voz baja:
No sabía que lo que yo creía mejor podía hacer tanto daño. No era una disculpa, pero sí lo más cercano que jamás había oído. Andrea no respondió, no porque no sintiera nada, sino porque en ese momento entendió que ya no necesitaba esa validación. Su madre seguía siendo parte de su historia, pero ya no escribía las reglas. Al día siguiente, le dejó un plato de pan dulce en la mesa con una nota. Gracias por no rendirte. Andrea lo leyó sin llorar. Solo lo dobló con cuidado y lo guardó en su agenda, no para recordarlo como algo emotivo, sino como prueba de que incluso los vínculos más duros pueden cambiar cuando una se niega a seguir la inercia del dolor heredado. Tiempo después, Julián le comentó que dejaría el pueblo en unos meses. Había recibido una propuesta para coordinar un centro de salud comunitario en otra región, con mejores recursos y proyección profesional. Andrea lo escuchó en silencio, sintiendo una punzada extraña en el pecho, pero sin dramatismos. Ya no era la misma que temía quedarse sola o ser abandonada. Él le dijo que no quería irse sin despedirse, ni sin dejar claro que lo que había entre ellos, aunque nunca puesto en palabras, había sido real. Andrea lo abrazó largo, profundo, como quien agradece un camino compartido sin promesas vacías. Gracias por no salvarme, le dijo al oído. Julián sonrió, entendiendo exactamente lo que eso significaba, porque ella no necesitaba salvadores. Solo necesitaba un impulso, un espejo limpio, alguien que no la apagara. Se despidieron sin fechas marcadas, sin planes forzados, con la certeza de que algunas personas llegan para empujarte hacia tu mejor versión, no para quedarse en ella. Con la partida de Julián, Andrea no sintió que algo terminaba, sino que algo se completaba. Había cerrado un ciclo. Ya no era la joven que iba al altar empujada por el miedo ajeno. Ahora era una mujer que cosía su destino con hilo firme. El pueblo seguía siendo el mismo en apariencia, pero para ella todo había cambiado. Su taller creció, sus redes se fortalecieron, y aunque la soledad aparecía de vez en cuando, ya no era su enemiga. Era un espacio que sabía habitar. En una tarde de verano, mientras regaba la planta que crecía junto a su ventana, pensó en todo lo que había atravesado. No hubo aplausos, ni finales épicos, ni transformaciones milagrosas, solo decisiones tomadas con el corazón en la mano y los pies en la tierra. Y fue entonces cuando entendió algo que jamás había puesto en palabras. Que a veces la mayor victoria no es cambiar el mundo, sino cambiar tu lugar en él. Un año después de todo aquello, Andrea caminaba por la feria del pueblo con paso tranquilo, con una cesta de hortalizas en el brazo y el rostro sereno. Varias personas la saludaban con naturalidad, otras aún con distancia, pero ella ya no medía su valor en esas miradas. Había aprendido a convivir con las heridas sin permitir que dictaran su rumbo. En uno de los puestos, vio a una joven que parecía perdida, acompañada de una madre controladora que le apretaba el brazo al hablar. Andrea se vio a sí misma en ese instante, años atrás, y sintió un escalofrío cálido, como un recuerdo que ya no dolía. Se acercó con cuidado, le ofreció un folleto del grupo de costura y le dijo: si alguna vez necesitas un lugar donde respirar, estás invitada. No sabía si aquella joven vendría, pero eso no importaba. Andrea no buscaba salvar a nadie, solo dejar la puerta abierta, como una vez alguien la dejó para ella. Esa noche, mientras cerraba la pequeña cortina del taller y apagaba las luces, se quedó un momento observando la habitación. Todo era sencillo. Las telas colgadas, el costurero abierto, una taza con restos de té, pero todo tenía su lugar. Todo estaba en paz. Andrea se sentó en su silla de madera, esa que había lijado y pintado ella misma, y miró por la ventana el cielo claro del pueblo que tanto la había oprimido, y que ahora ya no podía contenerla. No necesitaba irse para sentirse libre. Lo había logrado desde dentro.
a fuerza de romper silencios y bordar verdades. Respiró hondo, cerró los ojos y se permitió sonreír con una suavidad distinta. No por lo que había perdido, sino por todo lo que había elegido conservar. A veces, la verdadera revolución es decir no donde todas esperaban que dijeras sí. Si esta historia tocó algo dentro de ti, dale like y déjame un comentario contándome en qué parte te sentiste reflejada. ¿Alguna vez tuviste que romper con lo que esperaban de ti para poder encontrarte? Me encantaría leerte. No olvides suscribirte al canal para seguir acompañando relatos reales de mujeres valientes que decidieron escribir su propia historia. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto hoy, compártelo. Tal vez sea justo la puerta que estaba esperando ver abierta.